Saludos amantes de la ingeniería. Yo soy Armando Figueroa, ingeniero en comunicaciones y electrónica, y les doy la bienvenido al estado transitorio, donde de la mano de expertos conoceremos más acerca de este maravilloso mundo de la ingeniería. Y en esta ocasión tendremos uno de esos podcasts especiales donde, pues, entre varios expertos platicamos de algún tema en específico. Y en este caso, pues, el tema a tratar es la inteligencia artificial. Y para ello, pues, el día de hoy me acompañan mis buenos amigos que, si se pueden presentar, por favor. Eric, ¿va? Mucho gusto, pues soy Eric Telles, soy egresado del SIC, del Poli, pues de la especialidad de ingeniería, de inteligencia artificial, perdón. Entonces, pues digo, no me considero un experto, pero creo que manejo el tema. Perfecto. Igual, bueno, ahorita lo menciono al final, pero si Antonio, venga. ¿Qué tal? Antonio, yo soy también ingeniero egresado del Politécnico y actualmente estoy trabajando como investigador para para la industria automotriz. Y venga, Alex. Yo soy Alejandro, yo soy psicólogo, a diferencia de los anteriores, ¿no? Bueno, mi especialidad es en análisis de la conducta, específicamente orientado en enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, pues hay muchos fundamentos que se utilizan en la inteligencia artificial que vienen justamente del análisis conductual en general. Excelente, excelente. Y bueno, nos falta ahorita la neurocientífica, pero a ver si le cae. Pero mientras vamos platicando. Ah, bueno, también les comento que todos ya han estado en el podcast en alguna ocasión, así que pues vayan a ver también sus capítulos individuales. Y bueno, ahora sí que sin más vamos a entrarle al tema. Ahorita platicábamos un poco, ¿no? De esta parte de que la inteligencia artificial ahorita está en boga, ¿no? Principalmente por lo de chat GPT y todo eso, pero incluso pareciera, pues, como para la persona de a pie, por así decirlo, como magia, ¿no? O sea, porque realmente pues, no se sabe qué hay, ni siquiera, pues, bueno, por lo que yo tengo entendido, ni siquiera a nivel como técnico, ¿no? De ingeniería, muchas veces no se sabe qué pasa adentro, ¿no? De las redes neuronales. Ahí, por ejemplo, este, no sé, Eric, como qué podrías comentarnos al respecto de esto. Pues mira, ahí justo como dices, ¿no? Las famosísimas cajas negras, por la forma en la que se van tuneando los sistemas, pues sí, tiene ciertas entradas, espera ciertas salidas, pero pues al final el sistema se hace bolas solito por dentro, ¿no? Entonces, eh, creo yo que en este sentido hay que ser como cuidadoso porque, pues, primero tienes dos riesgos básicos al jugar con este tipo de clasificadores. Entonces, o subentrenas el sistema o lo sobreentrenas. Entonces, lo ideal es como encontrar un justo medio y pues algunos de los problemas que al menos yo he visto actualmente tienen que ver un poco con justo que no está tan bien balanceada aún esta parte del entrenamiento. Sí, sí. Y digo, yo creo que antes de como meternos como más a rollos técnicos, sería interesante como ver pues sí, la perspectiva de la psicología, ¿no? De pues, qué es inteligencia para empezar, ¿no? O sea, ¿qué nos podrías Ok, decir, Alex? ok, bueno, inteligencia ha sido un término que desafortunadamente ha sido muy malogrado, ¿no? Por algunos, ¿no? Tenemos autores que actualmente pues ya para nada son relevantes, ¿no? Como por ejemplo Gartner con sus inteligencias múltiples que él jamás pues estableció como una inteligencia, ¿no? Y de hecho pues no las terminó de categorizar. Pero realmente todos estos trabajos nos han llevado a catalogar actualmente, ¿no? A la inteligencia como este conjunto. De hecho, no hablamos de inteligencia como si fuera una superestructura como en la mente o cosas así, sino hablamos que hay conductas inteligentes, que estas conductas inteligentes son estas conductas que nos permiten sobrevivir y llevar a cabo ciertas acciones para pues, lograr pues justamente resolver ciertas problemáticas específicamente, ¿no? De hecho, cuando nosotros vemos algunas evaluaciones, por ejemplo, de inteligencia, usualmente van orientadas a la resolución de ciertos problemas en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, la construcción, la resolución, por ejemplo, a través de esta, no me acuerdo cómo se llama esta pirámide, ¿no? De que tienes que mover de un lado a otro.
todos los elementos, ¿no? El acomodado de los dados, también algunos procesos que van como en como en la memoria declarativa, ¿no? Como memoria semántica, ¿no? Poder responder ciertas preguntas, pues sí, como que se están presentando en el ambiente, ¿no? Por quién es Emiliano Zapata, quiénes son todo este tipo de elementos, ¿no? Y tú vas adquiriendo un cierto número de conductas que te permiten resolver ciertos problemas en específicos, dependiendo del área en el que te vas desempeñando. Ahora bien, eso es lo que nosotros hablamos como conducta como tal, o conducta inteligente más que nada, que nos va a permitir. Hay algunos modelos, de los modelos más fuertes que tenemos son del análisis de la conducta, ¿no? Y pues la realidad es que esta conducta inteligente pues la va a presentar cualquier organismo, ¿no? Realmente, y también ahí es importante, no es una conducta que una persona no pueda tener, no es una conducta que todos tenemos o todos los organismos van a presentar sí o sí, ¿no? Desde esa visión, digo, puede cambiar justamente en otras áreas, ¿no? También es importante mencionarlo, pero pues bueno, aquí están los expertos que quizás puedan comentarnos en qué puede variar. Ok, pero digamos como desde esa perspectiva, o sea, sí sería correcto llamarle inteligencia artificial a la inteligencia artificial. Es bien interesante, el doctor José Burgos justamente es uno de los que más se ha dedicado a trabajar en cuestiones de redes neuronales, en la aplicación, por ejemplo, para modelos de aprendizaje, incluso simulaciones de lo que se ha presentado, ¿no? Y entonces, pues aquí viene un debate que llega a la biología de manera muy importante, es que es estar vivo, ¿no? Por ejemplo, con los virus, ¿no? El virus no está catalogado ni como algo vivo ni como algo muerto, tiene otra categoría específica y también justamente hacen debates filosóficos de realmente que es artificial, si se puede presentar, o sea, si realmente la conducta que está obteniendo un cierto programa específico se está presentando, pero son problemas más relacionados a filosofía de la mente y filosofía del análisis de la conducta. Y digo, José Burgos tiene un montón de elementos al respecto, ¿no? Es un investigador que está en el Centro de Estudios e Investigaciones del Comportamiento, CEIC, y justamente pues se hace ese tipo de preguntas, ¿no? Y también resuelve como estos problemas, ¿no? Como de eh, qué es inteligencia, hasta dónde llega, qué tipo de parámetros se pueden utilizar, ¿no? Y justamente lo intenta modelar pues a partir de diferentes análisis que existen, ¿no? Que son, por ejemplo, las redes neuronales. No sé si ustedes sabían, pero el doctor Santiago Castillo y el doctor José Burgos tienen justamente a partir de redes neuronales, intentaron generar a partir de la predicción, bueno, a partir del desarrollo justamente de este análisis, ¿no? Eh, y con cuestiones relacionadas también al análisis, al análisis profundo, se me fue el nombre, es el aprendizaje profundo, ¿no? Deep learning. Justamente con esta red que está atrás y justamente haciendo modificaciones, imitar la conducta de elección que puede tener una persona, que puede tener un síndrome o puede tener algo del espectro psicótico. ¿Cómo podría escoger? Entonces lo que hicieron fue una predicción a partir de ciertos parámetros que en este momento no tengo y luego lo contrastaron con población que presentaba estas características y era muy interesante porque sí se predecía. Obviamente, pues no nos podemos quedar con las simulaciones, sino que siempre toda simulación tiene que ser contrastada con una población real, pero pues había una similitud muy, 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 muy amplia y te permitía entender a mayor profundidad justamente esta conducta de elección y otro tipo de cosas, ¿no? Ok. No, pues, está muy interesante y muy completo. ¿Sí querías decir Sí, algo, Antonio? Sí, bueno, primero también, o sea, el full disclaimer aquí, tampoco soy un experto en inteligencia artificial. Recientemente comencé a trabajar en el área de investigación de servicios, le llaman Connected Services en la industria automotriz, y es en donde se diseña la interacción de humano con los vehículos. Y a raíz de este boom de los LLMs o del ChatGPT, que es el más famoso de OpenAI, toda la parte de investigación está volcada, como cualquier otra industria, ¿no? A tratar de utilizar inteligencia artificial generativa para cualquier aplicación que tenga que ver, sustitución de actividades. Tú sabes, Armando, y para los que no sepan, a mí lo que me gusta mucho es leer acerca de los temas más de manera integral
Apenas terminé un libro que se llama, en inglés bueno, en español es cómo permanecer, en inglés es How to Stay Smart in a Smart World, algo así como cómo mantenerte al tanto en un supuesto mundo inteligente. Y uno de los capítulos que está muy relacionado a esta pregunta que haces, Armando, es cuando hablan de por qué se le dio el nombre de supuesta inteligencia artificial, ¿no? Y al igual que cómo se le dio el nombre de las redes neuronales o de las redes neuronales artificiales. Pero resulta que simplemente son como metáforas, en realidad no tienen nada que Ujú, ver con la manera en que el cerebro funciona, ¿no? Es uno de ujú, los temas más de boga ahí. De hecho, la parte de inteligencia artificial, el nombre que en esas investigaciones recientes le dan es un cómputo a larga escala, no es más que un cómputo a larga escala, no tiene nada que ver con la inteligencia general, como la percibimos los humanos, que la que hablamos hay muchos tipos, ¿no? La inteligencia ujú, emocional, la inteligencia lógica, que es la que miden los test de IQ y todo eso. Pero lo que me llamó la atención de ahí es que justamente o sea, el hecho de llamarle inteligencia artificial fue precisamente por la translación que existe entre las redes neuronales, que al final de cuentas también fue un modelo muy, pues sí, muy metafórico de cómo funciona en realidad una neurona y de cómo se va a aplicar a larga ujú, escala. Y resulta que lo que hizo en realidad el progreso y el boom de la inteligencia artificial ahorita, pues fueron la capacidad de procesamiento, ¿no? Los famosos GPUs, la famosa procesamiento paralelizado. Entonces, en realidad, Ujú. lo que es ahorita es un cómputo masivo, súper poderoso de manera paralela, que está ejerciendo algoritmos que ya se sabían, algunos están evolucionando ahorita por esa capacidad, pero en realidad estuvo parado por mucho tiempo. Ahora, un punto para terminar en esto que hace referencia, hablando de la famosa caja negra, también en este libro, paso la referencia al final, hablan acerca de lo que verdaderamente se le conoce como la inteligencia artificial psicológica. De hecho, hay una rama de la computación, de la computer science, ujú, que se llama Psychological Artificial Intelligence, pero eso ujú, tiene que ver más con heuristics o heurísticas y con decisiones, toma de decisiones, ¿no? Y recientemente es mucho de lo que trata la investigación de traer luz, porque las famosas cajas negras pues no tienen ninguna manera de entenderla, ¿no? De manera, digamos, no podemos abrirla y ver cómo está trabajando. Heuristics y sí tiene una manera de saber cómo un algoritmo lo puedes programar con cosas tan simples como un diagrama de flujo o una máquina de estados. Y hay estudios bien interesantes que demuestran que esos algoritmos resuelven más rápido un problema, digamos, de la vida cotidiana que una red neuronal, ¿no? Entonces, el problema es que ahorita todo el mundo está queriendo utilizar AI para cualquier objetivo, no importando lo que es, ¿no? Y eso me llamó la atención porque sí, es mucho que ver, ¿no? Para mí, bueno, la manera en que yo he leído no coincide con inteligencia artificial, es más bien una especie de cómputo masificado y pues, lo estamos viendo ahorita, ¿no? Eso es Sí. lo... Sí, sí, mm. sí, con lo que mencionas, ¿no? Incluso ya, así como voy a usar inteligencia artificial para prender la luz, ¿no? Así como, no manches. Sí, sí, Que, está muy interesante eso. Ujú. Quisiera nada más hacer un disclaimer sí. específico, bueno, también a esto, nada más mencionar que bueno, la teoría de la inteligencia múltiples no tiene evidencia. Realmente es una teoría desfasada y justamente la parte de heurísticos y toda la parte relacionada a conducta de elección o economía conductual viene también desde el análisis de la conducta. De hecho, se separa o se dispara justamente a partir de esto que comento, ¿no? Nada más Ujú. porque sí, no me gustaría que quedara como de que estamos aludiendo a esa teoría, Sí. sino que no tiene evidencia. Definitivamente, las revisiones sistemáticas han sido muy claras de eso, ¿no? Y que justamente lo que mencionas, ¿no? Aquí, pues, se van a utilizar otro tipo de análisis específicos, ¿no? Como los análisis, pues esta parte de las regresiones lineales jerárquicas, multinivel, entre otras cosas que se pueden estar presentando, además de muchas otras cosas específicas, ¿no? Y que pues la realidad es que no solamente es utilizar ChatGPT para hacer tu tarea, ¿no? Entonces también comparto esto que mencionas, ¿no? Ok. Sí, sí, justamente por eso tenemos aquí al buen Alex para contrastar estos puntos. Y te voy a preguntar, Eric, me acuerdo que la última vez que estuviste aquí, decías, ¿no? O sea, como que hablar de inteligencia artificial luego la gente lo toma así como muy general o todos piensan que se refiere a
a redes neuronales forzosamente, ¿no? Convolucionales, todo eso que es como lo que está en boga ahorita, ¿no? Pues ya es que, o sea, que era como inteligencia, ¿para qué la quieres, no? O sea, ¿para qué Exacto. problema lo quieres, usar? Y ahí leyendo un poco me surgió ahí como, pues el dato, ¿no? O sea que, digo, pues esta parte de inteligencia artificial viene desde Alan Turing, ¿no? Incluso un poco desde antes que ya se había como sentado ciertas bases, ¿no? De pensamiento, pero como que siempre ha ido, bueno, ahí en una definición, encontré que se le podía llamar a IA, pues, como desde algoritmos sencillos hasta redes neuronales, ¿no? Pero ahí como, o sea, ¿cómo podríamos como, no sé, definirla o, este, enmarcarla? No sé si me Pues mira, explico. aquí el problema, o quizás la problemática con enmarcarlo es esto que decía Alejandro, ¿no? Hay muchos test para validar tu inteligencia en diferentes ámbitos. Entonces, del lado de la inteligencia artificial, pues te cae exactamente lo mismo, ¿no? Ha sido parte de la problemática desde que se empezó a jugar con esto, ¿no? Pensando rapidísimo, ¿no? Cuando se jugaba ajedrez con Deep Blue, Mm. la gente decía pues que jugar ajedrez necesitaba una gran inteligencia. Y entonces las computadoras empezaron a jugar ajedrez mejor que muchos maestros ajedrecistas y no, ¿sabes qué? Resulta que el ajedrez no era tan inteligente como pensábamos. ¿Sabes qué es verdaderamente inteligente? Hacer traducción en vivo. Ah, pues ¿qué crees? Ya lo están haciendo también las computadoras. No, ¿sabes qué? Entonces traducir no era tan inteligente como pensábamos. Entonces, no es en realidad que se trate o no de inteligencia, sino pues justo, ¿para qué lo quieres, no? Quizás rápidamente esta parte de, ¿por qué es artificial? Pues nada más porque no es biológica, pero justo por lo mismo que no es biológica, no puedes parametrizar la inteligencia artificial de la misma forma que lo haces con la biológica, entonces desde ahí se separan. Entonces, pues en muchas ocasiones, justo quizás la mejor forma de verlo es encontrar la mejor solución para la problemática que estás buscando, ¿no? O la problemática que te está atacando, justo como decía Antonio, pues en realidad no vale la pena irte a redes neuronales si basta con un algoritmo sencillo, ¿no? Con una heurística o etcétera. Entonces, quizás suena muy ambiguo decir, ¿no? Porque tampoco se vale. No es que todo es inteligencia, pues no, tampoco, pero es un poco complicado el meterla en una caja. Entonces, quizás la mejor forma de hacerlo sea esa, utilizar lo que necesitas para el problema que tienes. Ya. Sí, pero digo, tomando como ese punto de referencia está pues, interesante el hecho de que, no sé, la mayoría como que quiere imitar la inteligencia humana, ¿no? Sí, Pero, o sea, si nos vamos como a esto que estás diciendo, no sería necesario, incluso, pues pensándolo en este sentido de que no es biológico y que, o sea, que ahora sí que es hecho por la mano humana, pues no tendría sentido que sea necesariamente igual que nosotros, ¿no? Porque pues, sí, para eso estamos nosotros, digo yo. O Claro. sea, tendría que ser como algo distinto, ¿no? Como complemento tal vez. Y creo que ese es el miedo de muchas, perdón, de muchas personas, ¿no? Relacionadas con pues la inteligencia artificial, ¿no? Va a venir y se va a llevar a nuestras mujeres y se va a llevar nuestra comida y nos va, no, o sea, no, al final de cuentas es un complemento. O sea, lo que se ha utilizado actualmente, por ejemplo, en cuestiones de investigación relacionadas a ciencias de la salud, en las revisiones sistemáticas, es un tipo de diseño para los que no lo conozcan en salud, que hacen una revisión de todos los ensayos clínicos y de toda la investigación existente sobre un tratamiento, y a partir de ahí pueden determinar si ese tratamiento tiene evidencia, efectividad y eficiencia. Pero, por ejemplo, lo que se ha utilizado ahorita con esto es decir, no, entonces ahora la gente va a hacer sus artículos, ya ni siquiera los va a escribir, y es como, o sea, no, pero se puede utilizar un complemento, como se ha demostrado. Salió una revisión sistemática en el 2023 de cómo utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial para poder detectar, ¿no? Por ejemplo, diferentes artículos en base de datos de forma eficiente, lo que antes tenía que hacer una persona y que se tardaba 3 meses, 2 meses, ahorita justamente el programa, mediante la identificación de palabras clave, ¿no? Y la retroalimentación que se está realizando,
te puede detectar justamente artículos de manera muy puntual. Entonces, pues al final de cuentas es un complemento para la actividad humana, pero pues son como las mamás y los Nintendos, ¿no? Sí. No es como, no, es el diablo y así, Sí, creo yo. pero justamente aquí, digo, ahora sí que desde el punto de vista psicológico, Alex, o sea, ¿tú pensarías que una máquina realmente puede aprender o puede pensar? Bueno, esa es una buena pregunta. De hecho, hay evidencia de que no necesitas un sistema nervioso central para poder aprender. Nosotros pensamos que el aprender es algo como, volvemos a lo mismo, es un problema como de definición filosófica y teórica, ¿no? Pensamos que existe una mente, una superestructura, hablamos de un dualismo, ¿no? Que nuestras conductas que hacemos están mediadas por algo que surge aquí que no tenemos acceso cuando no. Actualmente incluso tenemos, de hecho, de las filosofías que tiene mayor evidencia es la cognición corporizada o la embodied cognition, que es la cuarta revolución cognitiva, y bueno, tenemos otro tipo de enfoques a partir del interconductismo y del análisis conductual, donde mencionamos que no, lo que pensamos y lo que sentimos también son conductas. Ahora bien, ¿por qué hago esta mención? Porque realmente nosotros, el cerebro, lo utilizamos también como un soporte, ¿no? Sin el cerebro no podemos emitir la conducta o no podremos llevar el sistema nervioso, pero realmente aprendemos con la interacción y esto pues lo puedes ver en cualquier libro de neurociencias al respecto, ¿no? Del organismo con el ambiente. O sea, realmente el aprendizaje se da en esta interacción. Si yo llego, por ejemplo, con una aplicia o llego con algún animal que no, o por ejemplo, con una lombriz que no necesariamente tiene un sistema nervioso central, y lo acerco a una circunstancia que, bueno, no sé si las lombrices puedan tener este sistema nervioso central, tendría que revisarlo, pero se han hecho con organismos que no tienen sistema nervioso central, justamente, por ejemplo, a ponerles un estímulo aversivo. Es probable que la próxima vez que se presenten este estímulo aversivo, hagan una conducta de evitación o de escape. Volvemos a lo mismo. El cerebro sí permite la ejecución de conductas más complejas y justamente cómo se va a dar la conducta, pero no necesariamente soporta todo esto. Y esto hasta se volvió, pues hay muchos artículos al respecto, ¿no? En esta parte, ¿no? Entonces, sí, se puede aprender, se aprenden las células, por eso son los mecanismos regulatorios de la conducta. Las células tienen aprendizaje, ¿por qué? Y fungen sus mecanismos regulatorios de la conducta, los animales, por nivel de análisis lo podemos ir viendo, y justamente estos se van presentando de diferente forma. Entonces, o sea, nosotros hablamos también de aprendizaje, ¿no? Es algo creado pues, específicamente pero por ejemplo, pensémoslo como no me acuerdo bien específicamente el análisis, ¿no? Donde se utiliza ahorita con el aprendizaje profundo, ahorita no me acuerdo bien cuál es el tipo de análisis estadístico que se utiliza o el logaritmo que se utiliza específicamente, pero bueno, tú tienes como el programa donde tienes que ver a las ratas y entonces hay ciertas conductas con una cámara y obviamente pues con el entrenamiento específico en la red en lo que se está realizando. Y entonces tú entrenas cuando detectes cierto tipo de conductas. Tú le das la retroalimentación o le dices que no está presentando y cada vez esas observaciones o esa toma de muestras se va haciendo cada vez más específica, ¿no? Ahí podríamos mencionar pues que justamente se está presentando, pero volvemos a lo mismo, no es que tenga un alma ni nada de eso, sino que realmente la conducta está aumentando la probabilidad de que dé una cierta respuesta tanto en cualquier organismo. O sea, pensémoslo de esa forma, el aprendizaje como la probabilidad de que un individuo ante su entorno o las consecuencias que se puedan estar recibiendo va a incrementar o disminuir la probabilidad de que algo se pueda presentar. Y bajo esta definición funcional puede entrar. Pero vaya, lo estoy viendo desde el análisis de la conducta que puede diferir mucho, pues justamente ya desde una cuestión este, pues como lo que ustedes realizan, ¿no? Y también, pues me gustaría saber qué opinan sobre esto. Mm, Pues aún así creo yo que justo esta definición que haces es buenísima. Eh, a lo mejor ya es entrando un poco del lado de la filosofía también, pero eh, ¿por qué no definir una computadora también como una suerte de individuo? Entonces, si tu computadora es un individuo, pues entonces esta definición que dice tan padre de aprendizaje, pues
claro que cuadra. Entonces, al final es parte de lo que buscamos, ya sea con heurística o ya sea con redes neuronales o con algunas otras técnicas, pues es lo que se busca exactamente eso, aumentar o disminuir la probabilidad de una respuesta. Entonces, sí, es aprendizaje. Y no, justo, no, ni te encasillas en si es biológico o es artificial, solo es aprendizaje. Y yo creo que es al final de cuentas o sea, debería ser la definición funcional, ¿no? O sea, Claro. si una chinchilla tiene, pues no nos importa la chinchilla y la conducta, o sea, lo que nos importa es si aumenta o disminuye esa Sí. probabilidad con la interacción con el entorno. Y nosotros, justamente, hasta donde tengo entendido, y por favor, díganme si me equivoco, hay una retroalimentación por parte del entorno o por parte de justamente de lo que da el usuario, por ejemplo, el ChatGPT, ¿no? Algo que permite hacer eso fue por la retroalimentación también del usuario ante las respuestas que se estaba presentando, ¿no? Y cada vez fue haciendo mejor las respuestas o los resultados que se daban, ¿no? Pero bueno, Sí. estoy hablando de cuestiones más teóricas y filosóficas, pero ustedes son los expertos en algoritmos y todo eso, ¿no? Yo tengo aquí a lo mejor no sé, es mi punto de vista y ustedes me dicen, Ujú, me ayudan a nutrirlo. Como yo lo veo creo que el nombre es lo único que nos está, de alguna manera las palabras tienen un significado para cada persona, ¿no? Y al final de cuentas, en la mayoría de la población, cuando tú hablas de aprendizaje, de inteligencia, de cognición, tiendes a pensar en cosas bien abstractas que a lo mejor no es lo mismo para todos, ¿no? Yo como ujú, lo veo y de hecho creo que viene en la parte, tengo un libro por ahí de Python con inteligencia, Machine Learning, y creo que es de los primeros capítulos en donde hablan de la regla de aprendizaje de Hepz. Entonces, ese modelo de aprendizaje no es otra cosa más que ahora sí que una conversión hacia valores numéricos que van a minimizar el error de predicción. Entonces, yo creo que de ahí viene todo no sé, de mi punto de vista, de ahí viene esta analogía. Yo la veo, la verdad, como una metáfora muy, muy ujú. fuera de lugar. Leí otro libro que se llama Siete lecciones y media del cerebro. Es un libro muy famoso, es un libro muy pequeño. En inglés es Seven and a Half Lessons for the Brain. Está bellísimo ese libro. Son 7 capítulos muy pequeños y una de las cosas que concluye diciendo la autora, es una neuroinvestigadora también, es que todas esas alegorías que hacemos son las que han hecho que nosotros tengamos una percepción un poco sesgada de cómo en realidad funciona nuestro cerebro y de cuál es su objetivo. Porque lo que dice en este libro es que el objetivo puro del cerebro conforme a su evolución es mantenernos vivos, es lograr la homeostasis y todos los demás procesos se vinieron desarrollando de parte evolutiva subsecuente, ¿no? Entre ellas el surgimiento de las emociones y posteriormente el surgimiento de la parte racional, que es secundaria, ¿no? De hecho, hasta hay una parte que me gusta mucho, que nosotros no somos animales racionales que aprendimos a sentir, nosotros somos animales que sentimos que aprendimos de una manera a razonar. Pero bueno, en esa regla de aprendizaje, según como yo lo veo, no es más que una acumulación de valores numéricos, ¿no? Y de hecho, no sé si a lo mejor Eric me puede decir si estoy bien o mal, pero según yo como lo entiendo es dentro de la caja negra, cuando se entrenan a las redes neuronales, minimizan el error de predicción y ajustan valores que a fin de cuentas son números, ¿no? No ocurre así, según yo lo entiendo, y aquí está Alejandro para que nos diga, en el cerebro, que el aprendizaje es algo muchísimo más complejo que tiene que ver con neurotransmisores y con estructuras que funcionan de manera plástica, ¿no? Que no son estáticas y que, bueno, hay otro libro que leí que se llama The Consciousness of the Brain, de Stanislaw Dahane. Él es uno de los que tienen la teoría de la conciencia más avanzada y no es metafísica ni nada. Él tiene una teoría basada en evidencias también acerca de qué es la conciencia y de dónde se separan las máquinas o sea, el supuesto modelo de máquina, el supuesto modelo de humano, ¿no? Y tiene que ver con esta capacidad para poder interactuar entre distintas formas de aprendizaje y juntarlas en un ente más abstracto, ¿no? Pero bueno, lo que creo yo aquí es al final le podemos llamar a las dos cosas aprendizaje y pues sí, las dos cosas aprenden, ¿no? El caso aquí es qué haces con ese aprendizaje y hasta dónde lo puedes llevar, ¿no? Porque como yo lo Claro. entiendo, y es una de las cosas, de hecho hay un club de libros en esta empresa donde estoy trabajando, y uno de los libros que se está analizando se llama la tecnología después de la carrera, o sea, quiere decir cómo vamos a ir después de aplicar todas estas tecnologías, que a final de cuentas nos estamos enfocando tanto en si se puede hacer y que no en la famosa pregunta de la tecnología y de la moral es que sí se debe hacer, ¿no? Y uno de los principales problemas que ahí muestran es, hace rato más o menos hermano dijo,
si es una herramienta que nosotros construimos, pues no tendría que hacer lo mismo que nosotros hacemos, ¿no? Tendría que hacer algo diferente, tendría que ser un suplemento. Sin embargo, por ejemplo, ahorita la mayor parte de las aplicaciones a nivel, no digamos en nuestros laboratorios o en nuestra casa cuando usamos el ChatGPT para preguntarle cosas que no sabemos, ¿no? Sino a nivel masivo, en el gobierno, en las Ajá. corporaciones grandes, se está utilizando con fines que la verdad dan miedo, ¿no? O sea, dan la manera en que se traquean a los humanos, el famoso surveillance, ¿no? La famosa vigilancia que le hacen a los humanos está canija. Y a final de cuentas, por ejemplo, se habla de racismo. Dicen que si la tecnología es racista, que si la inteligencia artificial es racista, sobre todo porque ahorita los sistemas de cómputo de identificación facial fallan con personas de color negro, ¿no? Entonces, a final de cuentas, no es porque la tecnología sea racista, sino porque el que la diseñó le puso las reglas de aprendizaje basadas en un comportamiento racista, ¿no? Entonces, la herramienta va a hacer lo que le digamos que hagamos y si es un martillo diseñado por el humano lo va a hacer, pero según veo, creo que la parte más importante es cómo aplicamos los términos, ¿no? Al final de cuentas, a veces nos enfocamos mucho en las analogías y no vemos esta parte de entender la implicación a larga escala, que es una de las cosas que eh, ahorita tengo, por ejemplo, un proyecto en donde quieren aplicar forzosamente inteligencia artificial y pues es literalmente un algoritmo if, else, then, ¿no? Entonces, pero Eso, para ir con el buzzword de inteligencia artificial, pues se tiene que justificar, ¿no? Pero sí, Claro. no sé, ahí cómo lo ven ustedes, pero No, yo por diría eso que está esa el es cosa meme, por ¿no? eso. ¿Mande? Por eso está el meme, ¿no? De que es tu red neuronal y lo que está detrás es puro if, el if, el if, el if, el if, ¿no? Así anidados, anidados, ¿sabe? Y así ah, cañón. Pero Sí. no, todo esto está muy interesante y, por ejemplo, con lo que decía Alex, y no sé, a lo mejor, Eric, ¿cómo lo verías? Que se podría hacer como una especie de analogía en el sentido de que se podría pensar en estas, pues sí, a lo mejor como estos organismos y ya haciéndolo más complejo, como que es un micro y luego hay micros con más micros, ¿no? Y cosas de ese estilo y a lo mejor desde el punto de vista, a lo mejor de la arquitectura humana, ¿no? Por así decirlo, supongamos, ¿no? Que tenemos una serie no sé, un superprocesador, ¿no? Y con su GPU y todo, pero dentro de nuestro cuerpo, no sé, en el brazo, en la pierna y tal, tenemos ahí un micro más pequeño, ¿no? Y uno de 8 bits, ¿no? Que está manejando las funciones de esa parte que requiere menos procesamiento y demás, y le manda toda esa información hacia el principal, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? Pues, o sea, sí, digo, al final bien dices, ¿no? O sea, es una analogía y es algo que además se acostumbra desde toda la vida, ¿no? Los famosísimos orquestadores, pues Ajá. que básicamente es esto, o sea, pones tu poder de cómputo en las decisiones más complejas y lo relegas a las decisiones más sencillas, pero sí, sí, o sea, digo, tanto máquinas como personas, si lo quieres ver, sí así trabajamos. O sea, la verdad es que por una onda, pues quizás hasta religiosa, si le quieres decir así, tendemos a ver la existencia humana como algo único, como algo fantástico, ¿no? Pensando Ujú. justo en lo que decían tanto Alex como Antonio, y pues no, o sea, la verdad es que al final en ese sentido, o sea, sí sería fantástico pensar que en el momento en el que te mueras, pues había algo más dentro de ti, ¿no? La famosa alma. Pero aún no tenemos pues muestras de ello y Pruebas, es ¿no? Ujú. probable que las tengamos en algún momento. Entonces, sí, o sea, quizás una de las cosas que ha pues hecho que se vea mal la inteligencia artificial o incluso en muchos casos eh, pues hecho que el desarrollo no sea tan rápido, tan bueno como debería es esto, ¿no? Que nos sentimos amenazados o nos sentimos menos únicos y pues tampoco es la idea, ¿no? O sea, justo lo que decía Antonio, ¿no? Pues, ¿para qué quiero que la inteligencia artificial sea exactamente como un humano? Pues no, entonces en realidad lo único que estamos haciendo es redefiniendo la esclavitud, ¿no? No se trata de eso. Entonces, sí, o sea, en realidad en ese sentido, pues, o sea, sí, digo, no. eh, quizás suena feo, ¿no? Te dicen que no humanices a las máquinas. Pues sí, es feo, pero quizás tampoco sería justo eh,
vernos a nosotros un poco más como mecanismos. Y entonces podríamos empezar a ver pues que de verdad hay muchas similitudes o analogías que se pueden hacer si dejamos de sentir que estamos en este pedestal mágico solo por ser humanos. Sí, sí, porque, por Sí, ejemplo, en ese sentido, por ejemplo, tenemos lo que sería, o sea, los animales, ¿no? Los animales tienen su inteligencia como tal, ¿no? Incluso es, no sé, me iría como al ejemplo de los castores, ¿no? Tienen esta capacidad de desarrollar la tecnología de presas, ¿no? Y muchas veces como que eso, a lo mejor por ese ego, ¿no? De la humanidad, se minimiza, pero pues cuando lo ves, dices, no manches, o sea, pues, tan rudos, ¿no? Los castores. Este, y por ejemplo, esto que mencionas del como irla haciendo, pues, esta complejidad, ¿no? Que mencionaba ahorita de, pues, tal vez del cerebro, yo lo he pensado y digo, tal vez es como, pues como cualquier sistema informático, ¿no? Vayámonos al celular, ¿no? Que tienen su sistema, su software base y que le van generando capas de personalización, ¿no? Encima. Entonces, pues al final, no sé, supongamos que todos los seres vivos, todos los humanos tenemos como ese software base de donde nace todo lo demás y ya dependiendo pues, de la especie y demás se van generando como capas de personalización, ¿no? Dependiendo del contexto, dependiendo de cómo, dónde pues cada ser vivo se desarrolle. Y me parece que esa claro. es una forma como interesante de revisarlo, ¿no? Incluso, Y bueno, yo con lo que decías ahorita, Eric, de que esta parte como volviendo, ¿no? Al ego de la humanidad, eh, yo he visto mucho en los que, bueno, los que estudian como sociología y cosas de ese estilo, a lo mejor ciencias sociales que no son necesariamente psicología, que tienen esta parte, ¿no? Como es que la existencia y que todo es muy complejo y que el ser humano es súper complejo y casi casi no lo puedes describir, ¿no? Y si lo tratas de describir lo estás objetivizando y cosas de estilo, ¿no? Pero no sé, siento que pues no sé, a mí me hace sentido, ¿no? A lo mejor porque soy ingeniero y pues aquí, ¿no? Decimos, sí, sí, bueno, me hace sentido. Pero por ejemplo, tú, Alex, ¿cómo lo ves? O sea, digamos, como de este lado más humano, por así de llamarlo. Ok, aquí hay varias cosas que quiero mencionar que mencionaron que están muy padres, ¿no? Una de las Pero cosas están que mal. ¿No? nosotros, Ya no está no, no, mal. no, 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 no. Una de las cosas que nos mencionan usualmente a los psicólogos basados en evidencia, justamente vienen desde estas críticas, ¿no? Como del humano es muy complejo. ¿Cómo crees que el humano va a obedecer a mecanismos regulatorios de la conducta como si fuera un vil perro, ¿no? Claro que sí. O sea, las redes sociales se manejan a partir de puro condicionamiento operante, programas de reforzamiento, o sea, conductas de elección, y hay toda una rama al respecto. O sea, y podemos predecir justamente las conductas que va a tener una comunidad a partir, ¿no? Del control de ciertos elementos. ¿Cómo podemos saber que ante la legalización, por ejemplo, del marihuana en Estados Unidos, iba a aumentar el consumo y luego disminuir? Iban a optar por un tipo de marihuana, por ejemplo, más controlada versus la ilegal y todo eso, lo hicimos justamente con este tipo de modelos. ¿Por qué? Porque la realidad es que estos mecanismos regulatorios de la conducta están independientemente si creas de ellos o no, o sea, realmente van a terminar regulando y es lo que la gente le enoja. ¿Cómo me quitas casi, casi mi derecho de elegir? Claro que no, desde hace mucho tiempo sabemos que hay determinismo probabilístico, ¿no? Van a haber cosas en el ambiente que van a aumentar la probabilidad que tú elijas otro o que tú elijas cierta decisión. ¿Qué es lo que hace Instagram? Para que aumente más la probabilidad de que te quedes en Instagram, luego te manda feeds, ¿no? De cosas que te molestan o cosas que no te agradan, y entonces, pues justamente va a aumentar, por ejemplo, la conducta de elección de quedarte y decirles, no, y todos están mal y tal cosa, ¿no? Esa es una. La segunda es, los humanos somos animales, punto. Y obedecemos tanto conductas filogenéticas como ontogenéticas, que bien lo mencionaba ahí, ¿no? Por ejemplo, ustedes mencionaban de la primera capa, ¿no? Digamos, esta conducta filogenética que tenemos como especies, ¿no? Estas conductas que son esperadas, por ejemplo, lo que son los patos, lo que hacen es que empiezan a traer piedritas, ¿no? Que son asociadas a óvalos, o por ejemplo, hay peces que se pelean cuando ven cierto tipo de conductas que son más por especie. En los humanos, conductas filogenéticas que son de especie, las emociones. Las emociones no necesitas aprendizaje, pero a partir de ahí,
la interacción que vas teniendo con el contexto, se van realizando conductas ontogénicas, de la ontogenia, es decir, conductas que por tu historia o tu interacción con el medio ambiente van a diferenciarse del otro, que tiene mucho sentido con lo que acaban de mencionar, ¿no? Pero el problema es que a la gente no le gusta que le digan eso porque le quitas lo mágico y lo divertido. Y sobre todo, pues se quedan como en estas explicaciones infalsables, ¿no? Por ejemplo, del alma, de la mente, de todo eso, cuando realmente no puedes demostrar que existe, pero tampoco puedes demostrar que no existe. Y entonces, pues, la realidad es que, pues nada más al final de cuentas te quedas con lo que realmente sí puedes trabajar, que es el lenguaje y muchas cosas más. Y desafortunadamente a veces las personas piensan que las metáforas que se utilizan son los sistemas explicativos, por ejemplo, ¿no? Como si fuera la metáfora de las redes neuronales, ¿no? Por ejemplo, de Lang de 1990 que establece, ¿no? Con todos estos aspectos, ¿no? Eh, casi, no funciona así, es una forma de hacerlo más sencillo, pero la complejidad es muchísimo mayor. Pero el problema es que la gente se hace cosas muy mafufas y piensa que las tecnologías son malas, son del demonio, por el desconocimiento, ¿no? Y entonces no se preocupen que al rato si aparece una pandemia, todo es culpa del chat GPT, ¿no? Entonces las tecnologías por sí solas no son malas. Desafortunadamente, como bien menciona Antonio, las personas tienen sesgos. Y estos sesgos van a aumentar la probabilidad que tengan cierto tipo de conductas al respecto sobre las tecnologías, ¿no? Desdeñándolas y haciendo este tipo de cosas. Pero, pues al final de cuentas, yo sí creo pues, que la metáfora está bastante bien, ¿no? Y que la realidad es que los humanos son más sencillos son animales y son más sencillos de lo que creen, pero nos gusta hacerlo mágico y especial cuando no. Sí, sí. Sí, digo que qué chido que coincides, porque digo que luego he tenido algunas pláticas y como que digo, chale, no sé. Yo de repente te dudo así como que creo que no somos tan complejos y especiales, ¿no? Como se cree, sino, o sea, porque por lo que mencionas, ¿no? Pues si podemos cambiar nuestra conducta con cosas sencillas, o sea, ahora sí como dirían, ¿no? Que esto que le llaman que el biohacking, ¿no? Y Mm. o sea, si te puedes modificar, a nivel de ingeniería, pues a lo mejor se podría pensar como que nos autoprogramamos, ¿no? Nosotros mismos. Pero o sea, si puede ser tan sencillo, entonces, ¿dónde está lo especial, no? O sea, ¿dónde está lo distinto? ¿Dónde está lo realmente diferente? No sé. ¿Tú cómo ves, Antonio? Que Sí, de hecho, todo ahorita lo que menciona Alejandro es a la vez un poquito preocupante, ¿no? Porque al final de cuentas, quienes están diseñando las herramientas de condicionamiento humano son aquellos que están en Silicon Valley y el principal interés es, la verdad, ganar dinero, ¿no? Es un negocio, es un entorno empresarial, ¿no? Entonces, obviamente ahí va a haber bias, va a haber sesgos, va a haber precondicionamientos que te van a llevar a ciertas cosas, ¿no? Y a mí una de las cosas que me llama muchísimo la atención en esto está la herramienta como tal, la estamos empezando a utilizar y por nuestras mismas, digamos, manera de comportarnos, no nos estamos dando cuenta ni siquiera de la manipulación a nivel tecnológico, ¿no? Claro. Recientemente leí otro libro que se llama Irresistible y el subtítulo es El surgimiento de la tecnología adictiva, ¿no? De cómo nos mantienen hook en la tecnología y cómo ahorita lo preocupante a veces, ni siquiera es que el chat GPT te vaya a quitar el trabajo, no, aquí es seria la discusión de que muchas dos cosas van a estar ahora hechas por el chat GPT, ¿no? Por ejemplo, las empresas ahorita ya tienen Microsoft con el Bing de chat GPT y ya puedes decirle, hazme esta presentación y ya incluso ya tienen sus partnerships con OpenAI y ya tienen sus propias servidores para el GPT-4 y ya le puedes dar alimentación con tu información clasificada, que es lo que les preocupaba mucho. Entonces, al final de cuentas, le estás otorgando un poder a una tecnología que solamente unos cuantos alcanzan a medio comprender y el grueso de la gente jamás lo va a comprender. Entonces, te quedas más sumido en tu ignorancia y aparte en tu creencia de que eres una raza superior, ¿no? De Claro. que
Hay otro libro que me encanta, que es, a lo mejor Alejandro lo conoce o sabe de lo que está, ¿no? Se llama La molécula del más o The Molecule of More y hablan de la dopamina, ¿no? De todo el comportamiento o sea, la manera en que nos comportamos por dos simples neuroquímicos, dopamina y serotonina, el más y el menos y cómo nos vamos rigiendo con eso, ¿no? Y cómo incluso todo el desarrollo tecnológico está basado en ese tipo de condicionamientos, ¿no? Entonces, está interesante porque al final de cuentas queremos, o más bien estamos reflejando nuestros comportamientos en una tecnología y después nos estamos asustando de ella misma como si nos estuviéramos viendo al espejo, ¿no? Y asustándonos de nosotros mismos, ¿no? Pero sí, Claro. sí. De hecho, por ejemplo, hay como un dato curioso. En el DSM-5 se creó una clasificación, un trastorno que no se había creado anteriormente, Ujú. que es el trastorno de juego en La, línea, ¿no? la Ese adicción no al juego en tiene línea. Ujú. exacta adicción a juego en línea, no tiene un fundamento como biológico, pero lo que lo encontramos justamente es que en personas asiáticas dejaban de comer, dejaban de hacer actividades con tal de seguir jugando con este tipo de cosas. Pero algo Ujú. que nosotros, pero se preguntarán, ay, pero qué tan complicado. Hay algo que se llaman programas de reforzamiento Ujú. que te van como variando cuándo te van a entregar eso agradable o eso placentero que incrementa tu conducta, ¿no? Ujú. Entonces tú te metes a un juego el que tú quieras y tienes recompensas diarias, ¿no? O Ujú. recompensas que aparecen de forma Sí. aleatoria, ¿no? Y es como jugar como con las máquinas Sí, de, las slot de, machines, ¿no? Las apostadoras. exactamente, exactamente. Pues es lo Sí. mismo aquí, o sea, realmente estás en ciertos juegos, obtienes reforzadores y te conectas todos los días, vas a obtener una recompensa, pero es una recompensa más fuerte hacia el final, ¿no? De repente aparecen cosas que te mantienen o que te siguen haciendo que termines jugando, etcétera. O sea, la realidad es que, pues eso lo utilizan desde hace mucho tiempo, pero la problemática es que ya cuando, pues ya es un problema, ¿no? Y tengo que resolver esta situación, ¿no? Y entonces empiezan, no, y es lo peor del mundo, es tal cosa, ¿no? Pero realmente la tecnología no es la situación, Sí. sino también, pues mejor preocúpate cómo se está implementando, ¿no? Ujú. Quiénes la están implementando, porque tú lo mencionas, la ignorancia está padrísima, ¿no? Es del demonio, hago mi blog, hago este tipo de cosas, pero eso no va a modificar que, por ejemplo, llegue alguien y lo utilice para fines específicos, no Claro. solamente de rastreo, sino, por ejemplo, para ¿qué es lo que pasaba, por ejemplo, con el ChatGPT? Una controversia que tuvo es que también tenían acceso a las páginas que eran HTML, entonces páginas importantes que tenían ese tipo de cosas las modificaban y las traían. Entonces algunas, yo sé que ni siquiera es un programa, lenguaje de programación, nada de eso, ¿no? Pero era facilísimo tomar los dominios y tomar todo este tipo de cosas. Y por ejemplo, ahí es quién está utilizando este tipo de cosas, pero no porque la herramienta sea mala, sino por las personas que pueden utilizarla, ¿no? Ujú. Y me gustaría escuchar que, por ejemplo, cosas de bioseguridad o este tipo de cosas se pueden implementar, ¿no? Por ejemplo, para evitar, pues, gente mala, pues, utilice la tecnología de no forma tan adecuada. ¿Ustedes qué han escuchado? Yo tengo, bueno, No, adelante, adelante. ajá, bueno, Ujú. lo que he escuchado aquí, por ejemplo, en donde yo estoy trabajando es la famosa cybersecurity o la seguridad. Hay intentos de utilizar estas, pero no pasan las validaciones, digamos, no pasan la validación, la inteligencia artificial todavía como tal, porque no hay una manera de explicarla, ¿no? Entonces, hasta el momento no he visto que la tecnología como tal se intente aplicar en ese tipo de cuestiones de safety. Lo que, por ejemplo, ahorita una de las cosas en las que estoy metido es el clásico ejemplo, ¿no? En los automóviles, es un laboratorio de conducta humana, ¿no? Y una de las cosas que se ponen como objetivos todas las empresas es reducir los accidentes, reducir la congestión, ¿no? Del tráfico y todo eso. Es un laboratorio ahí increíble porque tú vas jugando con todas las cuestiones conductuales del conductor, ¿no? Del driver. Claro. Entonces, ahorita de lo que se está utilizando es el positive reinforcement, que le llaman, ¿no? El condicionamiento positivo. En lugar Ujú. de castigarte y diciéndote estás overspeeding o estás pasándote de la velocidad, ahora te voy a felicitar cuando vas haciendo bien tu trabajo para ver si eso es como una pues sí, contramedida para
utilizar tecnología en una manera positiva, ¿no? Porque al final de cuentas es lo mismo que se utiliza con videojuegos, es la famosa gamificación o gamificación de sistemas, ¿no? En donde se lo presentas al humano de una manera en que que lo seamos pueda más, hacer. con nuestros bias y preconcepciones basadas en immediate rewards o recompensas inmediatas, ¿no? Pero sí, Pero, sí, sí. pues, ¿sabes qué es lo feo de eso? O sea, O sea, que te lo digo como psicólogo, ajá. y que otras disciplinas Ujú, saben el valor que tiene ese tipo de marcos conceptuales, ¿no? Que están ujú, desde los 50, desde 1935 con Skinner, que está aquí, ¿no? Bueno, está sí, como Skinner. Sí, que lo, tienes que lo desarrolló, y así, ¿no? Y que Walden se han 2. desarrollado. Ya leí ese libro. Exactamente, exactamente no. Pero si tú le preguntas a otro profesional, se van todavía explicaciones mm, desde el psicoanálisis bien raras y Con Freud. actualmente hasta lo mencionan, pero se están utilizando actualmente. Y esto que mencionas, justamente Skinner lo mencionaba, es más sencillo que para incrementar una conducta, o para hacer un cambio de conducta, no, o sea, es peor castigar porque castigar Sí, genera tres respuestas básicas, que es de huida, la de ujú, agresión dale, y el ujú, congelamiento. sí, Lo mejor que puedes hacer es reforzar una conducta alterna y quitarle la atención a la otra. Entonces, lo que mencionas, ¿no? En vez de estar todo el tiempo ahí regañando y mencionando, no es, lo hiciste muy bien, lo incrementaste, qué padre, ¿no? Y entonces reforzar las conductas que realmente quieres que se estén presentando y sí, extinguir o dejar de reforzar las otras. sí. Sí, Pero, pues ahí. o sea, es lo que no entiendo, ¿sabes? Es lo que me encanta escucharlo de ustedes, pero Sí, me no, enoja. y esto es, ahora sí que Armando, ahora sí que lo conoce, me pasea en área. Esta es un registro de invención y lo estamos defendiendo para que se implementen los carros, porque al final de cuentas ellos quieren implementar ahorita, por ejemplo, usar ChatGPT para que te vaya aconsejando cuando vas manejando, te planee o entre a manejar él solo, pero cuestiones básicas como ese libro de Walden 2, Walden 2, de B.F. Skinner es life changer, así es, todo el mundo lo debería leer para que entendamos un poquito, ¿no? Del refuerzo positivo, pero sí, sí, es muy interesante eso. La mezcla de las dos áreas, conductual y es más interesante que ahorita el bus del cómo usarlo o dónde usarlo, ¿no? Según lo veo yo. Sí. Claro. ¿Tú cómo ves, Eric? ¿Querías comentar algo? Sí, justo pensando, ¿no? En esta parte de lo que comentaba Alex de la seguridad. Pues sí, sí, o sea, al final, ahora sí que no sé si han visto por ahí el uso de candados para tu bici, pues te dicen que en realidad el uso de un candado es que, pues, hace que la gente honesta se mantenga honesta. El que de verdad te quiere romper el candado lo va a hacer de todas formas, aunque lo vea. Entonces, Creativo. sí, sí, entonces justo este tipo de cosas es ideal, ¿no? O sea, funcionan para que la gente que hace bien las cosas las siga haciendo bien, pero pues el que las quiere hacer mal, hay que poner restricciones más severas, ¿no? Entonces, pues principalmente lo más inteligente que puedes hacer es pensando ahorita en lo que decía Antonio, no, pues que entre el chat GPT a manejar por ti. Lo más inteligente que puedes hacer es no dejar hacer. Entonces, eh, ese Sí, tipo de cosas, ¿no? Que quizás allá nosotros ya de ese lado como desarrolladores, pues te toca estar molestando al que está diciendo esa idea y que por favor no lo haga, ¿no? Que no lo reflexione un poco más porque no es lo más inteligente. Entonces, pues sí, sí, o sea, al final es eso. Eh, Ahora sí que no le das el tenedor al niño si no quieres que lo meta al contacto. Entonces, claro. básicamente es eso, o sea, es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo ideal para mantener seguras las interacciones con el chat GPT? No abrir las puertas traseras y dejarlo que controle, pues cosas que no dejarías que un hacker profesional controlara, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? No queremos crear hackers por accidente tampoco. Oye, pero ahí, por ejemplo, eh, digo, este año, al final de cuentas, tuvo ese boom, ¿no? El chat GPT y todo, y como que es pues, lo que está en boga y pues todos hablan de él, ¿no? Pero realmente, qué tan impresionante es al nivel de desarrollo? Pues mira, ahí lo verdaderamente impresionante, como todo este tipo de sistemas, es
el ecosistema que tienen de entrenamiento. El número de datos que consiguieron, el número de ejemplos, eso es fantástico y eso es siempre lo que robustece mucho estos servicios. Eso es lo que es verdaderamente fantástico, ¿no? Que tengas la capacidad pues de cómputo para entender todos los ejemplos que jalaste y la capacidad de organización para tener todos estos ejemplos bien clasificados y poder entrenarlo. Entonces, eso es indiscutiblemente es buenísimo. Pero justo ya a nivel, pues que como de ejecución, ha habido ciertos problemas ahí. Hay por ahí una anécdota de una doctora que pues resulta que tuvo un accidente, se lastimó una pierna y entonces estuvo en su casa pues acostada, ¿no? En lo que la pierna curaba y decidió entretenerse con el chat GPT, entonces le hacía preguntas de medicina y el robot le contestaba. Y entonces ella se fue dando cuenta que el robot es buenísimo para escribir cosas que suenan bien, no que necesariamente estén bien. Entonces ella como es doctora, pues lo iba leyendo y decía, ah, no, aquí ya la regó, pero justo cuando uno no es experto y lo lee, pues dices, ah, pues es que este robot sabe medicina y entonces, ¿ya para qué voy al doctor? Mejor le escribo al doctor ChatGPT mis síntomas y que él me diga qué me tomo. Y eso tampoco es inteligente. Entonces, pues ahí justo lo mismo que te he comentado en otras ocasiones, o sea, la inteligencia está basada en para qué la quieres usar. O sea, si quieres que te escriba cosas que suenen bien, es fantástico. Pero hay que ser, tú como usuario final tienes que ser lo suficientemente inteligente para ver qué tan bueno es lo que te entregó. O sea, hay por ahí maestros de historia que te dicen, pues sí, mira, tu tarea está buenísima, pero ¿qué crees que el robot no se sabe bien las fechas, no? Y ya yo ahí me di cuenta que tu alumno te pasaste de listo y le metiste tu tarea al robot. Entonces, pues eso, o sea, justo como un sistema generativo es buenísimo, pero también tú como usuario final, pues tienes que saberle los trucos para que te entregue lo que estás pidiendo y además ser lo suficientemente inteligente para de verdad poder interpretar lo que te entregó. Ya. Sí, digo, y aquí yo creo que nos podemos ir al punto de, o sea, algo desde que, desde que conozco a Antonio, ¿no? Hemos tratado esta parte de para qué deciden ingeniería, ¿no? O esta parte de los desarrollos, para qué los va a hacer, ¿no? Y, y siempre se los hago les hago las preguntas a los invitados, ¿no? Para que a ver cómo que contestan y demás. Y digo, siempre pasa o casi siempre pasa lo mismo que me contaba Antonio en su anécdota original, ¿no? De que todos quieren hacer cosas, ver que se mueve y demás, pero nunca se detienen a pensar realmente en qué repercusiones va a tener socialmente. O sea, porque, digo, ahorita, ahora sí que todavía está en boga, ¿no? Lo de Oppenheimer, y lo puedes ver. O sea, te ponen como toda la parte así bonita, sí, mira, y los científicos trabajando juntos, ¿no? Y todo acá. Y digo, sí trae como ahí su parte un tanto como reflexiva, pero no, nunca sale una crítica así como a Estados Unidos, ¿no? Por haber pues, matado tanta gente con una tecnología que los científicos sabían que era destructiva y tenían ahí sus discursos y demás, pero al final la gente en el poder fue quien dijo, no, pues va, ¿no? O sea, no me interesa lo que digan, pues va porque va. Y, y eso creo que está pasando actualmente, pues igual digamos, en este caso, ¿no? Con la inteligencia artificial. O sea, sí es como muy atractivo el tema, todos se quieren meter y demás, pero como para saber cómo funciona, para hacer más cosas, y te digo, siempre como que se olvida esto de qué va a pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, simplemente en esta parte de los carros, o sea, si se lo meto, pues a lo mejor va a funcionar o no va a funcionar tanto y demás, pero tal vez no, o no sé, Antonio, cómo lo tengan ahí en los procesos, pero o tus colegas, ¿no? Que has escuchado, pero tal vez no se tiene en primera instancia en mente la repercusión pues, en las vidas, ¿no? No sé. Sí, no, y es que al final de cuentas, digo, tampoco vamos a... una de las cosas que he aprendido así también y que lo he visto en su ejecución máxima es el mundo se rige por el humanismo, punto. Es cualquier cosa hecha por y para el humano.
Entonces, Ujú. las compañías o las empresas no son más que un reflejo de eso, ¿no? Al final de cuentas es el profit o el beneficio para el ser humano, para los inversionistas, para la gente que está en la inversión de esto, ¿no? Entonces, en la industria automotriz no es la excepción. Y aquí una de las cosas que hablas acerca del ejemplo de Oppenheimer y de todos los ejemplos que ha habido acerca de uso ético o no de la tecnología, eh, pues es que no nos vamos lejos y al final de cuentas es otorgarle más poder al poder, como la canción de Molotov, ¿no? Porque al final de cuentas, al poner nuestro prompt, el famoso prompt engineering, ahora que es preguntarle inteligentemente al robot, lo estamos haciendo pues todavía más, nos está conociendo más, ¿no? Está haciendo aprender mejor todavía más, ¿no? Entonces lo está haciendo más poderoso. Pero aún así, tenemos bien claro pues, que la inteligencia artificial ayudó, por ejemplo, ¿no? O el data mining ayudó, por ejemplo, a que Trump llegara al poder. De hecho, es de las cuestiones nada más en este país, ¿no? Y no dudo que en otros países se quieran utilizar. Yo creo que apenas escuché que en México quieren establecer reconocimiento de patrón de actividades o de conductas para reducir la delincuencia, ¿no? Eso lleva nada más a la vigilancia de los seres humanos, de las personas. Pero aquí en Estados Unidos el clásico fue el Cambridge Analytica, ¿no? Esta empresa que ayudó y se coludió con Facebook para sesgar por métodos conductuales a los votantes indecisos y fue lo que hizo que le otorgara el poder a Trump, ¿no? Y eso ya está habido y se hizo un desastre, salen noticias y al final de cuentas la gente ahorita que llega al ChatGPT lo usa y al final de cuentas es como el círculo, ¿no? Ahí el loop se cierra. Entonces sí, en la industria automotriz como tal no es la excepción, hay muchísima gente tratando de aplicar, pues sí, tratando de aplicar o generar patentes que tienen que ver más con el uso un poco irracional, diría yo, de la tecnología, o sea, no sabes si en realidad se tiene que, o sea, lo puedes hacer claro, o sea, se convierte más en una pregunta no de capacidad, sino pues sí, de decisión Ética, ¿no? Ujú. ética, y al final de cuentas eso, pues esa discusión ni siquiera existe, ¿no? Ellos dicen, esta aplicación es novel, es nueva, a patentarla y si se ve que tiene potencial para que haga ganar a la compañía, va, se echa a los vehículos, ¿no? Pero ese es el racional que yo creo que impera en todos lados, ¿no? Y lo vemos ahorita con las empresas, las acciones de Google, cómo subieron después, bueno, cómo bajaron y cómo cuando surgió el GPT salió al público y cómo volvieron a subir cuando sacó BART, ¿no? Entonces, todo es dinero, entonces al final de cuentas ahí está sesgado, la verdad. Ojalá que hubiera más investigación que fuera eso, ¿no? El ánimo del humano por aprender cosas nuevas, pero desafortunadamente siempre van ligados de nuestros intereses. Y la industria automotriz, pues, nah, no es excepción. No sé, ustedes dónde en sus industrias, no sé, por ejemplo, Eric, ¿en dónde estás? ¿Estás ahorita en investigación también o no estás trabajando allá? No sé, cómo sea. La idea es llegar allá. Sí, ahorita todavía estoy en eso, pero pues anteriormente estaba en microservicios, Ajá. en fintech, por ejemplo, y pues sí, sí, o sea, muchas veces esa es la idea, ¿no? O justo como dices, toda esta onda de los buzzwords, pues en realidad no me interesa cómo lo vas a aplicar, pero quiero que lo apliques. Y no se trata de eso, ¿no? Y digo, a lo mejor en el nivel de ataque que quieras ver. O sea, uno como desarrollador de repente pues dices, oye, es que estás matando moscas a cañonazos, ¿no? No deberíamos irnos para allá cuando lo podemos hacer de esta forma, ¿no? Sí. Pero sí, sí, o sea, al final como usuario último de todas estas iteraciones, pues sí, sí, la verdad es que pues uno como desarrollador y los jefes del desarrollador deberían ser lo suficientemente conscientes para ver que hay cosas que lo ideal es no hacerlo. O sea, y no tanto por esta onda de que nos van a quitar los trabajos o que va a llegar Terminator a conquistarnos a todos, ¿no? Sino porque, pues, es más seguro dejar el control de ciertas cosas, pues, dentro de los confines originalmente planeados, ¿no? Claro. Y quizás no temiéndole al futuro, no pensando en que se pueda desarrollar un sistema que lo haga a futuro, pero pues la idea no es que justo el chat GPT, que en este caso es el que estamos hablando, pues es bueno para escribir y para comunicar, pero pues a lo mejor no es bueno para checar transacciones bancarias, ¿no? Entonces, pues lo ideal no sería darle luz verde luego. O para generar código, ¿no? Que es la otra. Sí, exactamente, sí. Sí, de hecho, bueno, ahorita como hablando de todas estas cosas, y en algunos otros programas he puesto este ejemplo. Hay una película que se llama Idiocracia, no sé si la han visto.
pero pues básicamente es una sátira, ¿no? Y trata de que congelan a, sí, congelan a una persona, y la idea es que la despierten en el 2000 tantos, ¿no? Como 100 años después o 200, algo así, ¿no? Como para hacer este contraste de cómo ha evolucionado la humanidad y tal, ¿no? No recuerdo si se les pasa el tiempo y lo dejan todavía más. El chiste es que cuando despierta, eh, no son dos personas, llegan a una época en la que, digamos que debido a que toda la tecnología pues, ya como que no sé, ha mermado a la capacidad humana, pues ya todos están ahí con puro entretenimiento, ¿no? Incluso el presidente de Estados Unidos es un actor porno y luego les dan consulta así con una máquina, ¿no? Van y le pican, ¿no? Así de que, me siento mal, ¿no? Me duele la garganta, ¿no? Tengo mocos, ¿no? Cosas así, ¿no? Y ya le pican y se supone que le da como su receta y su, esa, ¿no? Así como todo súper automatizado y no sé, es como un futuro bien distópico, medio chistoso, pero que de repente dices, no sé si podría llegar a pasar algo así. ¿Tú cómo ves, Alex? O sea, ¿crees que, o sea, el uso excesivo de la tecnología nos podría llevar a algo similar? Pues, o sea, creo que aquí es interesante lo que estás mencionando por varias razones, ¿no? El primero es lo que mantiene que tengas una competencia, memoria, atención o la conducta inteligente, entre otras cosas, pues realmente no es incompatible con la tecnología, sino es la estimulación que tiene pues el individuo con el ambiente, ¿no? Para poder ejercitarla. Por ejemplo, si yo me dedico a trabajar con si yo, por ejemplo, tengo problemas para relacionarme con las demás personas y nunca pues, me expongo o hago actividades como para hablar con otras personas, pues no voy a desarrollar ese tipo de conductas, ¿no? Y eso es indiferente a si existe ChatGPT o no, ¿no? En esa parte, o si hay alguien que nos está automatizando la salud, ¿no? Realmente creo que es una cuestión, es una salida fácil para cualquier gobierno que te pueda decir es que la tecnología está haciendo la gente más tonta, ¿no? O nos está llevando, cuando realmente pues hay muchas cosas de fondo. Las políticas relacionadas a educación, la política relacionada, por ejemplo, a salud, etcétera, ¿no? Ahorita, por ejemplo, eh, con esta parte de TikTok, no sé si han podido ver como toda esta parte de personas que venden un montón de cosas que son una tontería, que no tienen evidencia científica, que todo eso, y hay mucha gente que lo sigue y todo esto, ¿no? Pero no hay leyes, por ejemplo, que regulen ese tipo de situaciones. Y entonces aquí la problemática es que el que está mal es TikTok. Mm. TikTok es malo, TikTok es tal cosa, pero realmente en sí la tecnología no es mala. El problema es que se está regulando y también, por ejemplo, los papás, ¿no? Con esta parte, ay, no, es que en internet pueden ver cosas y los hacen violentos, ¿no? O tal serie lo hace Los violento, no. videojuegos, ¿no? Los videojuegos, ¿no? Con esta, que de hecho no hay evidencia que se asocie a violencia a largo plazo, pero sí hay que puedas tener momentos violentos jugando, no sé, League of Legends, ¿no? Una cosa así. Pero, o sea, realmente ahí hay un trasfondo más fuerte, porque, por ejemplo, los videojuegos no hacen violento a una persona, sino la estimulación que tuvo, que el padre le haya enseñado a regularse, los padres, ¿no? La interacción que pudo haber tenido, etcétera, ¿no? Creo, a mi punto de vista, que realmente la estimulación, el que puedan desarrollar cierta tecnología, la gente no se va a hacer más tonta. La gente no es más inteligente que la de los años 70 por tener ahora internet. Puede estar más informada. El problema es la desinformación. Y el problema es cómo tú, como gobierno, trabajas y atiendes esto y también entrenas o convences a las personas para que puedan ir realizándolo, ¿no? Y la realidad es que creo que actualmente se refleja mucho, o sea, eh, pues ahora cualquier cosa se puede explicar como de lo vi en un video, es que es malo, es que tal aplicación, no, es que no existen aplicaciones buenas o malas, pueden tener intenciones para buenas y malas definitivamente, pero pues es que es como decir, ay, ya no voy a utilizar tarjetas porque las tarjetas de
de débito son malas, no. La forma en que lo usas y el entrenamiento que tuviste utilizando dinero es el quizás no es el más adecuado. Y pasa lo mismo aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí puedes tener, al contrario, una herramienta que te ayude en cuestiones de salud, pero pues esperaríamos que el médico esté entrenado para poder entender todo el proceso que se está presentando y por qué está mandando eso y no otra cosa. Y yo creo que aquí es como esta parte de la educación. Y yo creo que ha sido una salida fácil, mínimo este siglo, para decir o echarle la culpa a malos gobiernos y a malas políticas públicas, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Y generas miedo, generas algo que la gente no entiende ni va a entender, ¿no? Pensamos, ¿no? Como lo cuántico, ¿no? O como este Sí. tipo de cosas. Y pues es una salida fácil, o sea, pues el que tiene la culpa es la tecnología, ¿no? La tecnología no, o sea, no genera nada. El cómo usas y el entrenamiento y todo eso, pues hay que hacerse responsables de la comunidad que estamos generando. Obviamente sí puede influir en procesos, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Ahí saca hay un artículo que menciona que los niveles atencionales se han visto disminuidos a partir del uso de TikTok, ¿no? Y es un artículo. Y digo, ah, caray, pero niveles, o sea, pero eso también depende de las escuelas, ¿no? De la implementación de ciertos elementos para la retención, para la atención, dónde está esa estimulación, y es como, de, ah, el TikTok es malo, el Instagram es malo, ¿no? O sea, hay cosas más de fondo, pero yo creo que es mejor hacer un enemigo común que no se pueda defender y que realmente pueda presentarse. O sea, yo lo veo de esa forma, ¿no? No sé Sí, ustedes qué opinan. sí, sí. Oye, ¿y no te ha tocado, así que, o a saber de algún caso de que se quieren dar terapia psicológica con ChatGPT o algo así? Sí, de hecho hace rato que estaban mencionando, pero ya no lo comenté, eh, han estado interesando, han, en TikTok se hacen muchas cosas bien raras, ¿no? Pero eh, han hecho prompts para poder recibir una atención psicológica, pero hay videos en donde, por ejemplo, les preguntan, me siento muy triste, le preguntan al chat GPT, ¿no? Con el prompt, me siento muy triste, está pasando estas situaciones, ¿no? ¿Qué puedo hacer, no? Y literalmente el chat GPT, sería una buena idea que terminaras con tu vida, ¿no? Y entonces, o sea, Madres. ¿sabes? O sea, la realidad es que es una buena herramienta definitivamente para cuestiones de investigación y creo que se puede utilizar en un futuro para múltiples cosas como, por ejemplo, la generación en las evaluaciones que hacemos como psicólogos, para que se pueda, a partir de lo que escribimos en las notas clínicas, se puedan hacer los mapas o los análisis funcionales por detección y aprendizaje profundo. Creo que se puede utilizar y se ha intentado hacer. Obviamente estamos en pañales, definitivamente. Se puede utilizar, pero pues realmente una máquina no va a sustituir la atención. Te puede dar una respuesta que pueda ser empática, pero bueno, aunque hay algunos psicólogos, aunque ChatGPT a veces responde mejor que muchos psicólogos, eso no implica que sea mejor un psicoterapeuta, ¿no? Porque pues hay muchas cosas que no va a comprender, que no va a realizar, y pues que hay limitaciones, ¿no? Que se pueden estar realizando. Por ejemplo, un psicoterapeuta, mientras que está hablando, está detectando las relaciones funcionales, los mecanismos regulatorios de la conducta, el contexto, cómo se está presentando la persona, bla, 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 y a partir de eso hace una integración para presentarlo. Aquí ya GPT tú le cuentas, pero sabemos que se ve alterado por cosas tan sencillas con que escriba de la patada. ¿Qué tan probable es que una persona pueda escribir horrible? Pues muy probable, ¿no? O que no tenga puntos y comas. Pues muy probable, ¿no? Entonces, no creo que, o sea, creo que se puede utilizar como un chatbot para, bueno, para generar un chatbot para referencia a un profesional de la salud o para dar información de cosas específicas, pero ya algo más como de intervenciones clínicas, mínimo lo que tenemos en la evidencia actualmente es que no. O sea, la evidencia es clara. Pero puede ser que en un futuro, en 10 años, alguien vea esto y diga, ajá, estaba equivocado, sí lo hicimos. Está bien, pero eso dependerá.
del avance. Sí, sí. No, y de ahorita, por ejemplo, con lo que mencionabas de los gobiernos y demás, está complicado porque al final los procesos, digamos, del avance o la velocidad más bien del avance tecnológico es mucho mayor que el avance de, pues, digamos, del proceso social, ¿no? Entonces, o sea, pues a lo mejor ya la tecnología avanzó y todo, o ya, o por ejemplo, ¿no? Está con lo de ChatGPT, pero pues, no sé, a cuestión de la política ni siquiera saben qué es ChatGPT, ¿no? O apenas han escuchado de lo que es inteligencia artificial y no se puede legislar, ¿no? O hacen una legislación pues basada en sesgos que pues, ni al caso. Y se supone que tienen sus asesores y demás, pero pues finalmente es, no sé, o sea, se esperaría, ¿no? Que hubiera un mínimo pues, conocimiento y de repente eso puede ser como muy, pues puede, yo creo que eso puede asustar más que el hecho de la herramienta per se, ¿no? No sé cómo lo vean. ¿Tú cómo lo has visto, Antonio, allá en Estados Unidos? Pues justo es como lo comentaba hace ratito, o sea, yo creo que ahorita que menciona Alex acerca de la evidencia, pues ni siquiera podríamos atrevernos a pensar que ya tenemos suficiente información para correctar evidencia, ¿no? O sea, ¿cuántos meses han sido? 7. Yo creo que para verdaderamente validar esos sistemas tendrían que ser mínimo una década para saber los cambios conductuales que va a originar y de verdad qué eficiente es, ¿no? Y en el caso de las transnacionales, pues la verdad es que lo están ocupando, o sea, no se quieren quedar atrás porque saben que como son cuestiones eh, estratégicas para el crecimiento, no quieren que otra empresa los deje atrás, pues tienen que involucrarlo, ¿no? Una de las preguntas que se hizo hace poco en uno de los foros ahí es el famoso fine tuning que le llaman, es sí, y es otra cosa, ¿no? O sea, es un poco, no sé, tiene que ver mucho con lo que mencionas, Armando, acerca de entender cuando menos las partes básicas, ¿no? Que de hecho pues, yo no entiendo las tripas, ¿no? Pero más o menos me puse a leer y pues resulta que o sea, el GPT es un LLM, Eric debe saber más, ¿no? Y LLM significa Large Language Model. Básicamente es un lenguaje, es un modelo de lenguaje. Entonces no se debe utilizar para otra cosa más que para la abstracción del lenguaje. O sea, tú también no le puedes atribuir que, digamos, características de una inteligencia artificial general, ¿no? Que es como la que tendemos a pensar que tenemos nosotros. Y la gente tiende a pensar eso. El hecho de que alguien lo confunda como una especie ya pues sí, de terapeuta que tiene que ver con una interacción entre un ser vivo y otro ser vivo, con base en la experiencia que se acumula, que no solo es el análisis del texto, por así decirlo, eh, pues ahí ya habla de que ni siquiera entendemos para qué es, ¿no? En las empresas ocurre algo similar, porque sí se está intentando ahorita utilizar nada más para cuestiones que tienen que ver con facilitamiento de referencias. Por ejemplo, uno de los proyectos propuestos es, se toma el LLM como tal, como lo libera, por ejemplo, el GPT-4 de OpenAI, y se hace fine tuning con todos los, pues sí, con todos los registros, con toda la data de la empresa, de sus procesos, de su organización, algo incluso hasta de desarrollo del producto, y lo ocupas como un asistente solamente en tu entorno contenido, en tu ambiente, para hacerle preguntas acerca como un chatbot para interactuar con él acerca de todos los procesos. Y eso sí es bastante útil, porque al final de cuentas en empresas enormes hay infinidad de procesos, infinidad de cuestiones que sí requieren una especie de filtraje de texto para que te dé las referencias resumidas, ¿no? Que es una de las cosas que las que se ha probado. Yo creo que otro uso que es muy peligroso, bueno, eso para mí tiene es un arma de doble filo, ¿no? Porque al final de cuentas, ahorita las cosas que se están hablando mucho es quién es el dueño de la propiedad intelectual de las cosas que genera el chat GPT o cualquier otra cosa, Claro. ¿no? Un pedazo de código que genere, pues estrictamente hablando, tendría que ser una coproducción entre quien le dio la información y quien hizo el modelo que lo integró, ¿no? Pero no está ocurriendo así, a veces ni siquiera pues, se le puede dar crédito a la máquina, y ahí vienen otros temas relacionados, y no dudo que en el futuro va a haber problemas de esa naturaleza en donde se pelea la propiedad intelectual primero. Y cuando ocurren esos problemas en el futuro, van a venir las rupturas y entonces el dueño de la información es el que va a poner o sea, el ChatGPT, si lo vemos así, al otorgarle tú el know-how de cómo hacer una empresa, va a poder darte la receta, ¿no? De cómo ejecutarla. Y posiblemente vamos a creer falsamente que con esa receta podemos poner otra empresa de la misma naturaleza en otro lado, ¿no? Es el tipo de cosas que yo veo en un futuro, pero se ven así como medias que no sabemos ni cómo evolucionar porque pues la liberaron
O sea, el modelo ya tenía, creo que tiene como un poco de 10 años, pero la liberación y el alcance, como mencionaba Eric, del Big Data con el que lo alimentaron y toda la infraestructura, el cloud en donde vive, es reciente, o sea, y OpenAI es bien curioso, ¿no? Como uno de los fundadores que le metió dinero es Elon Musk, y ahora Elon Musk, junto con otras personas, es el que señala más los riesgos de utilizarlo a diestra y siniestra, ¿no? Cuando fue el originador de OpenAI. Pero creo que hasta ahí pueden ser dos cosas. Una es que, pues sí, tiene razón, y la otra es que, pues, va contra sus intereses, porque al final de Ujú, cuentas, pues, él se desligó de OpenAI, ¿no? sí. Pero lo que voy con todo esto es, sí, se está intentando utilizar a diestra y siniestra para cosas que no son específicamente de un procesador de lenguaje como tal. Le están atribuyendo cuestiones, aquí yo las veo un poquito, no sé cómo las vea Eric, ¿no? Pero por ejemplo, el sentiment analysis con el que se está utilizando, lo ocupan también para medir el tono, y a lo mejor falsamente con eso se piensa que el ChatGPT en un futuro te va a poder atender como médico o como algún otro profesional de la salud, porque si le sumas que ya te pueden, ahorita estoy trabajando con un modelo que es es detección de actividades por cámara, o sea, ya, hay, pues, ya puedes saber cuando estás tomando tu taza de té, ¿no? Cuando estás escribiendo, ese tipo de cosas, ya las puedes saber igual por machine learning, pero al final de cuentas, pues al combinarlas, quién sabe qué Frankenstein a generar. Le digo, yo estoy a favor de todo eso, ¿no? A mí me gusta la tecnología, pero se tiene que haber una especie de sentido común de cómo aplicarla. Y les doy una anécdota, esta sí es personal. Eh, no sé si te acuerdas, Armando, que hace un par de años yo apliqué para una entrevista con Apple, Ujú, y yo juraba que me iban a dar la posición, ¿no? Pero después de 2, 3 semanas no se comunicaron, y pues ya el famoso, pues ya les voy a preguntar que me digan que no, ¿no? Y fui y le pregunté y me dijeron que no, que no tenía la suficiente capacidad. Resulta que por parte de una persona que trabajaba en el mismo grupo, que de hecho estudió al mismo tiempo que uno de mis ex jefes en México, cuando yo trabajaba en México. Ella estaba en ese grupo que me entrevistaba, entonces yo la contacté por LinkedIn y le dije, oye, dame feedback, ¿no? Porque no te dan feedback. Resulta que desde ya hace un par de años, empresas como Apple, como Google, utilizan la identificación de comportamiento cuando te hacen las entrevistas por videollamada. Y ahí desata una polémica que apenas también está discutiéndose en empresas grandes, porque al final de cuentas se están utilizando en donde te empiezan digamos, eso está muy avanzado, ¿no? Te detectan qué tanto eres predispuesto a ciertos comportamientos de estrés, ¿no? Y la máquina da su feedback. Pero volvemos a lo que les mencioné al principio, o sea, si la máquina fue programada con ciertos patrones que tienen que ver con que discriminación, está duro, ¿no? Está ético, porque va a haber discriminación laboral. Digo, en mi caso, a lo mejor, pues sí, soy de carácter nervioso, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero ese tipo de cosas no se van a reemplazar ante una interacción humano-humano, ¿no? Claro. Y esas implicaciones ya las vemos ahorita y no sabíamos, o sea, les platico, fue hace como 3, 4 años, y ni siquiera se hablaba tanto de la inteligencia artificial generativa y de todo esto, pero pues ya son sistemas que hemos tenido ahí desde hace un buen. Ahorita salen mi idea, y a lo mejor estoy mal, mi idea personal es que salen ya a la luz para los usuarios, de la misma manera en que cuando Facebook salió de la universidad y se dio para todos, ¿no? O sea, entre más data consigan ellos de los usuarios, se van a hacer más expertos los sistemas. Entonces, por eso ahorita es gratis el ChatGPT. Sí, ya pagas, creo que aquí en Estados Unidos son $15, $20 si quieres utilizar el ChatGPT 4, pero el 3.5 está ahí gratis para todos. Y bien dice en un libro que leí que se llama The Loop, cuando el producto es gratis, es seguramente porque el producto eres tú, ¿no? Entonces, sí, ahí está. sí. Pero bueno, me comenta Alex que ya se tiene que retirar, entonces Sí, creo que que sí, sean ya también tenemos que cerrar. conclusiones. Alex, venga. Claro, claro, nada más quiero mencionar que te hicieron una prueba de estrés, ¿no? La inteligencia, por así decirlo, ¿no? Dice, niveles altos en mexicano, ¿no? Una cosa así de cómo está programado, pero bueno, sí, es que también tienes que ver con qué parámetros, porque también hay errores de medición, ¿no? Un montón de cosas, pero bueno, me parece muy interesante lo que comentas. Yo creo que una de las cosas que podemos, hay tres cosas que podemos concluir.
La primera es, así como en la mecánica cuántica, la inteligencia artificial, la gente no tiene ni idea de qué es. O sea, yo creo que esa es una de las cosas. La segunda es, genera un enemigo público para quitar responsabilidad de gobierno. El ChatGPT te va a quitar el trabajo. No es porque hayan malas condiciones laborales, porque hayan pésimas cuestiones que salvaguarden. Por ejemplo, yo que estoy en México, yo no tengo la oportunidad de quizás tanto como ustedes, ¿no? Por ejemplo, esta parte de a largo plazo los derechos básicos. Ahora es muy difícil que una persona pueda tener los derechos mínimos y necesarios y prestaciones, ¿no? En diferentes carreras, ¿no? Y eso no es digamos, la inteligencia artificial, ¿no? Pero mencionan que los van a quitar el trabajo y que los van a hacer, ¿no? Y entonces crea un enemigo público, lo puedes hacer y evitas dejar de pensar en otras cosas que, pues, sí puedes modificar y que sí se pueden realizar, ¿no? Las tecnologías no son malas. Y creo que la tercera es la parte, ¿no? De los mal usos que se pueden hacer, como el usar cualquier tecnología que pueda realizar, ¿no? O sea, puedes escribir, puedes desarrollar alguna teoría, puedes desarrollar alguna tecnología, pero pues si tú lo utilizas para un fin que no es el adecuado, que viola normas bioéticas y morales, pues va a pasar y desafortunadamente hay que desarrollar lineamientos para saber hasta cuándo se puede y hasta cuándo no, y pues también hacer un seguimiento en ello, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿no? Ahorita que mencionas, ¿qué tal si fue alguien que desarrolló ese programa con ciertas características, ¿no? Pero tú mencionas, ¿no? De Ujú. detectar ciertas conductas específicas, cuando, por ejemplo, por culturalmente pueden significar otra cosa totalmente diferente a lo que podría ser para los estadounidenses, ¿no? Claro. Pero pues, yo concluiría eso, ¿no? Principalmente. Y pues me ha encantado y me ha gustado pues platicar con ustedes porque me da mucho gusto escuchar que se utilice el análisis de la conducta en la aplicación de todos estos elementos, ¿no? Y también me da mucho gusto pues la retroalimentación que han demostrado y que han tenido. Entonces me voy muy feliz y muchas gracias por invitarme, Armando. Ya sabes que cualquier cosa que requieras estoy aquí al pendiente y ahora yo los voy a invitar, si me lo permiten, a ustedes, a que hablemos ahora también de esto, ¿no? Para que le digan, a ver, no, no es eso que estás pensando, ¿no? Son otras cosas más complejas, ¿vale? Claro, Pero claro. bueno, Y le quedamos. Muchas gracias, Alex, por pasar Vale, por acá. Ya vale, sabes, siempre eres bienvenido. Cuídate. claro. Hasta luego. nos vemos. Y bueno, digo, no sé si tengan algunos minutos. Quería tocar el tema de, ya como un poco más, yéndonos más a la ciencia ficción, ¿no? Lo que me decía Eric la otra vez de la singularidad, ¿no? De la que les llaman. Este, digo, me acuerdo que aquella vez, Eric, me decías que desde tu punto de vista era como casi imposible, ¿no? Que se diera. Pero, bueno, no sé si, si entiendes de qué habló Antonio o no. Yo tengo una idea de la singularidad, no sé si sea la misma, pero es cuando la tecnología va a sobrepasar la capacidad humana, es de lo que estamos hablando. Sí, sí ¿Sí? es eso. Es que sí, yo leí un libro que se llama La Singularidad, se supone que es 2045, pero leí que lo va a cambiar por tres cosas, no sé si sean los mismos, pero no lo sé, yo la verdad sí tengo, o sea, posiblemente no sea no sé ustedes si tienen una fecha de esa estimación que han hecho las personas, pero en este libro se aventuran a hacer una estimación de cuándo va a ocurrir y ellos me dicen que es en el 2045. Pero hablan de tres factores que van a intervenir en esa singularidad, que es la nanotecnología, la inteligencia artificial y la ingeniería genética. Son las tres cosas que van a modificar todo nuestro poder. Pero más allá de eso, no tengo otro conocimiento, pero personalmente no. ¿No La crees verdad es que no. que se desarrolle Skynet? Yo creo que yo creo que más bien el Skynet es más astuto que no va a tener una manifestación física. Es No, que, no. Ajá. bueno, no sé si la vez pasada te lo decía Eric, pero a mí se me quedó mucho lo de Animatrix, ¿no? De esta cuando cuentan cómo surgieron la inteligencia artificial y cómo se revelan las máquinas y todo eso. Y ya ves que
pues, con este afán de crear los humanoides, ¿no? Robots humanoides y demás, y que incluso pues van creando y hasta hacen como colonias de robots, ¿no? Así es como, la colonia robot, ¿no? Y se casan y tienen ahí procesos humanos bien raros y todo, y es como de, órale. Yéndonos desde el punto de vista que así que la máquina tiene está creada bajo los sesgos del creador, y su comportamiento y todo esto, pues a lo mejor podría decir, pues puede ser, ¿no? Puede ser. Digo, no sé, a mí me suena bien raro realmente, como que todo eso pase, pero bajo esa línea siento que pudiera pasar. Y se supone que ya después la idea es que se estuvieran replicando ellos mismos, ¿no? Y ya te pones a pensar, si se replican ellos mismos, ya o estos sesgos humanos ya no existirían, o cómo serían, ¿no? No sé. Sí, pero justo aquí es, digo, parte de lo que platicábamos hace rato, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema de esto, ¿no? O de pensar siquiera en esta onda de la inteligencia artificial general. Pues que entonces en realidad no estamos propiamente buscando un desarrollo tecnológico, sino una especie de redefinición de la esclavitud. Mm, Y no es lo que se busca, o sea, digo, pensando ya en una onda, pues, más filosófica o más de Hollywood, como dices, o sea, sí, ¿no? Y quizás podemos pensar en que la singularidad es un hecho, que sí va a ocurrir, pero pues eso deriva también en una serie de cuestiones un poco más profundas. Es muy complicado hablar de un estado de derecho humano, o sea, porque tú en México tienes derechos que Antonio, los de Antonio son distintos porque está en Estados Unidos, que los míos son distintos porque estoy en Canadá, pero pues a la vez no son tan diferentes porque estamos en naciones bien establecidas, ¿no? Pero pues piensa, por ejemplo, no sé, los derechos que se tienen en en China, ciertos ¿no? países de África, en China, sí, entonces justo ni siquiera podemos hablar de un estado de derecho humano y ya ponerte entonces lo que decía Antonio también, ¿no? ¿De a quién le pertenece ese código? ¿Quién escribió esa canción? Pues entonces dale los derechos a la máquina. Primero tendríamos que manejar ciertas cuestiones humanas para después volcarnos, igual, ¿no? Pensando en esto, ¿no? Que se llama inteligencia artificial solo porque no es biológica, pues en hablar en una suerte de derechos artificiales, ¿no? O la carta magna artificial. Entonces, ya es una onda muy, muy filosófica y, y digo, si se piensa, ¿no? En esta onda de la singularidad justo como un hecho que únicamente va a ocurrir y solo nos vamos a dar cuenta hasta que ocurrió, pues entonces en ese momento tendríamos que de manera o de a pasos agigantados avanzar en toda esta onda, pues legislativa, física, emocional, cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo veo un poco complicado justo porque a nivel investigación no es lo que se busca. O sea, si tú hablas, por ejemplo, con los chavitos que algún día quisieran estudiar inteligencia artificial, Los que ellos te quieren van a ser Iron decir Man, ¿no? exactamente. Pero pues ya cuando llegas con los profesores viejos o tú mismo como estudiante, pues ya dentro de un programa formal, pues te das cuenta que no, o sea, que no es lo que se busca, porque justo sería regresar a la caja de definir la inteligencia artificial bajo los mismos parámetros que defines la inteligencia biológica, y no se trata de eso. Pero si así fuera, justo, hay muchas cosas que resolver antes de... Pero aparte, o sea, yo me he puesto a pensar y digo, o sea, si surgiera eso, una suerte de Terminators o de robots de Matrix y Ultron o lo que quieras, ahora es que la referencia, en ficción que más te guste, prácticamente sería como que nosotros estuviéramos creando una nueva raza, ¿no? Más, no, más bien una nueva especie, porque no serían animales, no serían humanos, no serían, o sea, serían robots como tal. Entonces se tendrían, justamente como dices, regir bajo sus propias reglas. E incluso, no sé, o sea, sería como que, mm, tal vez siendo como la analogía con el ser humano, como una especie de competencia, ¿no? Donde a lo mejor, justamente ellos nos verían como una amenaza y es como de, estamos creando nuestra propia destrucción, ¿no? Es como de Justo habría que Albert preguntarnos si Oppenheimer. estamos siquiera listos para eso, sí, sí, exacto. ¿Tú cómo ves, Antonio? Pues, mira, yo creo que
A mí, bueno, yo creo que lo que estás diciendo es la singularidad entendida como otra especie de raza que va a tomar control, ¿no? Otra especie de entes, llámese robots o una computadora Skynet, ¿no? Se supone que en Asimov lo decía que cuando tomaran conciencia, ¿no? Que ya se fue Conciencia. Alex y quería ver Ajá. esa parte, pero bueno, este, Sí, una de ese- las, una de las cosas que yo veo más como posibilidad de autodestrucción que tiene que ver con este, digamos, futuro apocalíptico, que según yo sí lo veo más cercano, tiene que ver con la definición de singularidad en donde nos rebasa nuestra propia capacidad, ¿no? Y ya ves que siempre hago analogías con lo que me he encontrado en las lecturas. Y hay un libro que se llama The Acknowledge, o el conocimiento, ¿no? Y en ese hablan, no sé si te lo platiqué, pero hablan en un hipotético caso en donde se pierda la humanidad, si un conjunto de humanos tendrían la capacidad de volver a desarrollar todo lo que tenemos hasta el momento. Si todos podrían recuperar el conocimiento de todo lo que tenemos, ¿no? Y pues resulta que es imposible. No ujú, podríamos ni siquiera seguir el proceso de, no sé, generar el papel, por ejemplo, ¿no? O purificar el agua. No podríamos hacerlo todo de cero por completo, ¿no? Entonces, esa receta de cocina, por así decirlo, de cómo volvernos a desarrollar como humanidad, es el que yo creo desde otro punto de vista, por el mismo poder que le estamos dando a la tecnología, de alguna manera ya está ocurriendo. No sé si a ustedes les pasa, pero yo le he preguntado a mucha gente, al menos con los que estoy cerca, no en esta empresa, sino otros amigos y compañeros, y le digo, oigan, ¿ustedes de verdad entienden cómo es que todo está funcionando? O sea, de verdad, alcanzan a vislumbrarlo. Hay una persona, incluso aquí donde trabajo, otra investigadora que me dice, ¿no, a ti no te sorprende que los carros funcionen? Así casi me dijo, ¿no crees que es un milagro que se muevan? Porque tú le preguntas hasta la vaca más sagrada del conocimiento y no todos dominan el conocimiento de todo, ¿no? Y es evidente por la cantidad. Pero el problema no es solo ese, sino el problema es que igual de manera colectiva tampoco podríamos llegar desde cero. O sea, hay el famoso meme, ¿no? El que de donde viene la palabra de meme, mm, meme, que son estos conjuntos mínimos de conocimiento que se van pasando de generación en generación. Creo que como humanidad no tenemos esos memes bien especificados y salvados con los que podamos recuperar nuestro propio conocimiento. Y yo, fíjate, y ahí te va mi teoría, ahora sí que hablando de la ciencia ficción, y de hecho hay que escribir un libro, porque creo que no he visto ninguna historia de esas de ciencia ficción. Si tú crees en alguna raza superior que incluso, desde mi punto de vista, tendría que ser más como alienígena, o sí, sea, no soy muy fan de la ciencia ficción, pero mis películas favoritas, Matrix y Interstellar, esas son las que como dicen ahorita, ¿no? Me maman, pero dice la chaviza. a final de cuentas, con esto del ChatGPT, yo creo que Eric y tú lo entienden bien. A mí me sorprende, me maravilla y me espanta acá de saber quién de verdad tiene la capacidad de entender toda la manera en que está distribuidos los servidores y las horas de entrenamiento y dónde moverle por si se llega a desconchiflar y dónde moverle por si de plano llega a ser a empezar a hacer un comportamiento errático, ¿no? Porque, por ejemplo, eso sí estuvo documentado en Google, en donde, no sé si ya empezaste a ver la serie que te recomendé la vez pasada, la de Silicon Valley, pero ya hacen una parodia, pero ya estuvo documentado en Google en el caso en donde ellos empezaron con el alfa, no me acuerdo cómo se llama su proyecto, Alpha Something, en donde dos chatbots se pusieron a platicar y a final de cuentas empezaron a inventar su lenguaje, ¿no? Y eso sí fue documentado. Entonces, en algún momento dado ya el humano no entendió, chin, al parecer, según la historia, ellos los apagaron, ¿no? Pero a lo que voy con todo esto es, eh, si de verdad una raza o algún ente superior tiene poder sobre nosotros, pues podría de un momento dado hacer que funcione una de esas tecnologías que nadie entiende y de un momento para otro ya tienes una red neuronal que hace algo mágico como el ChatGPT, fue movido por otra inteligencia, fue movida por otra tendencia, y los humanos no nos damos cuenta, porque ahorita lo estamos viendo con la discusión que tenemos, ¿no? O sea, nadie entiende de verdad cómo funciona, y al final de cuentas, tú pregúntale a cualquier persona, tampoco entendemos cómo funciona una página web de pie a pa, ¿no? O sea, cómo se empaquetan, cómo se transmiten, eh, cómo imprimes un libro, cómo manufacturas un mouse. Está cabrón, ¿no? Ese es el miedo que creo yo que como singularidad sí va a ocurrir. Y si llega a pasar algo, no sé,
que alguna vez, por nuestra propia manera como humanos de autodestruir, por ejemplo, lo que está pasando ahorita que es real, ¿no? El calentamiento global aquí, en este país, en esta región donde yo estoy, a lo mejor también le tocó a Eric, nunca en la vida se había visto contingencias ambientales por contaminación. Aquí en el área de Michigan estuvimos casi 2 meses con la peor calidad de aire en el mundo por incendios, al parecer en Canadá, y ahorita están inundados todos los condados cercanos al aeropuerto. Entonces, eso no ha ocurrido. Entonces, imagínate que llega a haber una desgracia de naturaleza y se cae un centro de datos que no esté en redundancia. Es como recuperamos nuestros procesos, ¿no? Eso es lo que yo creo que sí puede pasar. Sí, Pero sí, sí, bueno, sí, esa es mi idea definitivamente. fatalista. Sí, es darle como, o sea, qué tanta dependencia vamos a tener de la tecnología, ¿no? Darle tanto poder que al final pase algo y que ya nos tumbe todo lo ya, toda la civilización, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, perfecto, pues yo creo que vamos cerrando, Sí. y bueno, no sé, Eric, tus conclusiones. Pues mira, justo parte de lo que platicamos con Antonio, de lo que platicamos con Alex, creo que es muy importante, urgen ciertas legislaciones, más que nada por seguridad, ¿no? O sea, pensando en lo que decía pues Alex del TikTok y ese tipo de cosas, pues sí, no se vale que si no eres experto, estés dando tips como si sí, porque justo ahí hay una responsabilidad que no se está tomando. Eso es muy importante. Y segundo, pensando también en esta onda, ¿no? Justo porque no tenemos esta capacidad de entender la tecnología tan a fondo, no es inteligente pasarle todas las tareas o todo lo que no quiero hacer. O, ya no quiero ir a ver al doctor, pues entonces le pregunto al chat GPT, no, ya no quiero ir con no sé, con el entrenador del gimnasio para que me ponga mi rutina, pues se lo pregunto al chat GPT. No es inteligente, entonces justo no tenerle miedo a las herramientas, pero no olvidarte de que son herramientas. No relegarlas. O sea, no le vas a pedir al martillo que te construya la casa. Entonces, acá es exactamente lo mismo. Entonces, básicamente eso. Ok, perfecto. ¿Tú, Antonio, qué tal? Sí, yo creo que aquí llegamos a ahora sí que a una opinión común. La tecnología per se no tiene ética ni moral. Desafortunadamente, pues la tecnología está pegada de la humanidad, ¿no? Entonces el uso depende mucho de nosotros y el futuro también depende de nosotros. Yo lo que siempre he creído y lo que concluyo siempre es entre más logremos o tratemos de entender nuestra ignorancia, vamos a estar un poco más a salvos de creer que lo sabemos todo, ¿no? Y pasa lo mismo para cualquier cosa, siempre verlo con ese sentido común. Definitivamente las herramientas son poderosas y no hay que dejar de asombrarnos porque también eso es parte de nuestra naturaleza como humanos, ¿no? Ser creativos y tratar de mejorar siempre, pero eh, tener esa contraparte de tratar de aplicarlo de la mejor manera posible. Ujú. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, amigos, por pasarse por acá. Ha estado muy chida la plática. Y pues ya nos vamos despidiendo con la audiencia. Y pues ya sin más que decir, pasamos al estado estacionario y se despide tu amigo Armando, no sin antes recordarte que puedes escucharnos en Google Podcast o en iVoox. Y si te gustó este capítulo, no olvides darle like, compartirlo con todos tus conocidos y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros siguientes podcasts. Puedes seguir nuestra página de Facebook, Estado Transitorio. También puedes apoyarnos en Patreon desde $1. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.